compartir unas cuantas fotografías para introducir el tema, que ya lo hemos hecho, pero que ahora lo repetimos con unas fotografías. Aquí vemos esquemáticamente un diagrama esquemático, lo que ya les expliqué hace la anterior clase. ¿Se acuerda que hablábamos de que, suponiendo que este sea el río, para una central hidroeléctrica del tipo que nosotros estamos previendo realizar un proyecto, es decir, los grupos, tenemos un río que obviamente el sentido del flujo de agua pues hacia abajo. Entonces, en este caso, decíamos, el río baja con una cierta pendiente, mientras que aquí ponemos una obra de derivación que está justamente atravesando el río, pero que como es una obra de derivación y no una represa, simplemente porque llega desde las alturas, llega a esta obra y la sobrepasa por encima y continúa, pero parte la deriva hacia unas compuertas de donde se puede entrar mediante un canal. La pendiente de este canal es menor que la pendiente del río, y por eso es que recorriendo el canal vamos a llegar a un punto, porque este es un corte, ¿no? Vamos a llegar a un punto en que la altura de la cámara de carga, que ya hemos explicado también, entonces el agua, que uno, mediante las compuertas que hay aquí, le permite entrar a este canal, va hacia la cámara de carga a una cierta pendiente. Entre este punto y este otro, digamos, va a bajar en 1 metro, medio metro, dependiendo ya de cada proyecto. Mientras que el río va a bajar mucho más rápido. Por lo tanto, entre este punto y el río hay una altura de caída que estamos mostrando aquí, ¿ya? Y que por lo tanto, al haber esa altura de caída, de acuerdo a la fórmula que hemos expresado en la anterior clase, que está aquí arriba, esta fórmula, la potencia que voy a obtener en esta central es igual a 981 por el caudal, medido en metros cúbicos por segundo, por altura, que es la altura de caída, que tiene una altura determinada, por decir 2.500 metros acá y abajo 2.200, de modo que hay una caída de 300 metros. Y un factor de eficiencia global que muestra las pérdidas que se tienen en total. La verdad, el factor de eficiencia es la potencia teórica menos las pérdidas. Entonces son... ¿y dónde hay pérdidas? Desde este punto hasta la turbina, no estamos contando las pérdidas que se tienen en el canal.
Porque nosotros contamos desde el momento en que empieza la tubería a bajar con el agua. Y las pérdidas aquí se tienen pérdidas hidráulicas a la entrada a la tubería, se tienen pérdidas en las paredes del tubo, tienen pérdidas por rozamiento del agua, ¿verdad? Pérdidas en los cambios de ángulo, no, aquí hay cambios del ángulo de la tubería, y se tienen pérdidas entre el inyector del agua de la tubería y la turbina, se tienen pérdidas en la misma turbina, y luego están las pérdidas ya que se tienen en el generador. Todo eso tiene en cuenta esta NI. Si, por ejemplo, decíamos, vamos a poner acá, si, por ejemplo, fuera un caudal de 1 metro cúbico por segundo, y tuviéramos 100 metros, una H igual a 100 metros de caída y una ni 0,8, por decir, obtendríamos una potencia de, a ver, calculen, teniendo en cuenta la formulita tan sencilla para representar la potencia, para calcular la potencia con esos datos. ¿Cuánto dan? 981 por 1, 981 por 100, 9 por 100, 981, y por 0,8, digamos, 700, por decir, 700 kilovatios. Con estos datos. Ustedes en general van a tener, dado que sus proyectos van a ser pequeños, van a tener caudales de 0,3, 0,4, 1, 1.2, 0,8, ¿no? Por decir aquí 0,8 metros cúbicos por segundo quiere decir 800 litros por segundo. Y altura de caída desde 30 metros a lo que dé su plano topográfico, que ya se va a poder determinar y vamos a explicar cómo. Entonces, de lo que se trata en el caso de ustedes es de esquematizar y calcular las dimensiones del canal, el que quiere de la cámara de carga, las dimensiones de la tubería y el resto. ¿Ya? No se calcula la obra de toma, ni se calcula la obra de derivación, lo que le llaman los peruanos el barraje. Es una especie de barra, pues barraje de ahí viene. Un obstáculo al recorrido del agua, que hace que al poner este barraje, una especie de murito transversal al río, perpendicular al río, y en el agua sube un poquito, 1 metro, 2 metros máximo, y como muchas veces el agua, por ejemplo, cuando es muy fuerte, y es mucho menos lo que se va a necesitar en el canal,
Entonces el agua sobrante va a seguir en el río, va a seguir su curso. Mientras que aquí se va a derivar para la obtención de la potencia eléctrica lo que esté programado para cada segundo, para cada minuto, para cada época. Bien, hasta ahí es un resumen de lo que hemos explicado. Bien, ahora nos vamos a la siguiente lámina. Y aquí les muestro, solo por mostrar, una curva de carga que ya les había mostrado antes, pero esta está más bonita. Y donde este es un plano topográfico que se llama más bien curva de niveles. O sea, son las curvas donde el nivel del terreno sobre el nivel del mar, obviamente, la referencia para todo es siempre el mar, aunque estemos muy lejos del mar, pero ya el Google Earth nos muestra la altura sobre el nivel del mar. A mayor razón este tipo de planos que cada país tiene. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los niveles y aquí tenemos el otro nivel y aquí vemos, por ejemplo, en este ejemplo tenemos el río que viene de acá y está viniendo por acá el río, fíjense, este es el río. Lo vamos a engrosar un poquito. Vamos a engrosarlo por este azul y además le vamos a poner un poquito más de... Ya. El río, ¿por dónde está yendo? El río viene de aquí. Conste que no es un corte, esto es una planta vista desde un dron, por decirlo. Caramba, no es que vaya el río con su vueltita, sino que aquí sigue el río por acá y continúa bajando. En el lugar donde se pone la boca toma, o sea, en el lugar justo, por si acaso, esta presentación que estoy explicando se los voy a pasar después de la clase a WhatsApp, pero debe estar en mi página también, y si no está no importa, se los voy a pasar. Entonces, en este punto donde está la hora de derivación y la boca toma, es decir, el lugar donde hay unas compuertas para entrar, y este es el canal, por si acaso, este es el canal. Fíjense, parte del canal del río, la diferencia de cota, de nivel entre río y canal, cero, porque está partiendo de ahí. Mientras el río va bajando, el canal también va bajando, pero con una menor pendiente. Llega un momento a poca distancia, aquí no me gusta mucho cómo está puesto aquí, pero para no confundir, nomás fue en el dibujo, está el desarenador. ¿Qué es el desarenador? Es una especie, digamos, aquí lo voy a poner ¿cómo se llama? Digamos que estoy yendo con el canal
al principio, aquí está el río, al principio hay una especie de piscinita y luego continúa el canal. O sea, esto continúa por acá, el canal. Y este desarenador, como su nombre lo indica, sirve para decantar la arena o los materiales pesados que estuvieran y que hubiesen entrado al canal. Porque como viene el agua por acá, a veces puede venir muy sucia. Entonces, al entrar por la poca toma, entra también material. Si es con fuerza y si es en época de lluvia, entra palos, entra de todo al canal. Entonces, más allácito se pone este desarenador, donde el agua llega y ¿qué hace? Es como si viniera el canal de la poca toma, vista de planta ya, es así. Es como un depósito de agua donde, y este es el ancho, digo, el canal que continúa. De este lado viene, de verdad, el agua. Llega a este depósito y como las paredes de este depósito son más anchas que el canal, ¿qué va a ocurrir con la velocidad del agua? Está viniendo del lado izquierdo. ¿Qué va a ocurrir con la velocidad del agua acá? Pregúntoles. Disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la sección es mayor. Es mayor. ¿Y por qué la sección mayor hace que el agua disminuya? Siempre hay que preguntarse todos los porqués hasta llegar a la causa última. ¿Disminuye el caudal? No, pues. Si disminuimos el caudal, estamos listos. Vamos a disminuir la potencia que va a entregar nuestra turbina. ¿Disminuye la presión? ¿Ah? ¿Disminuye la presión? No, aquí no hay ninguna presión, es atmosférica. Este canal es totalmente abierto. ¿Disminuye por la conservación de caudal? ¿La conservación de caudal o la conservación de la energía? ¿Quién fue la señorita que preguntó y contestó al mismo tiempo? No la veo porque estoy solamente cuando hablan. Por favor, puede volver a decirme, ¿disminuye por la conservación del caudal? Sí, eso fue lo que dije, ingeniero. Ya, está bien. No, pero está bien. En el fondo está bien. Katsumi Mitsuisho. Después nos va a explicar si es que tiene alguna traducción, porque a veces no, rosa, por decir en japonés o en otro idioma, es un nombre de flor, pero también nombre de mujer. Sí, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando con un caudal que es lo que necesita la turbina. Y si bien aquí disminuye la velocidad, mejor dicho, al revés, como quiera que el caudal que yo tengo acá debe ser igual al caudal que tengo después de este desarenador, no puede disminuir ni aumentar porque no hay nada que impida. Es como en la corriente eléctrica, de un punto al otro. Si no hay una derivación, los amperajes son los mismos. Aquí igual el caudal es el mismo aquí y aquí. Pero como esto es más ancho, la velocidad disminuye. Por lo tanto, el nivel baja.
de alguna forma, para que mantenga el mismo caudal, porque el caudal debe ser aquí o aquí igual. De lo contrario, hay una pérdida, por decir aquí, un hueco que lo está haciendo llevar a otro lado. No es el caso. No es el caso. Entonces, esa es la razón del funcionamiento del desarenador. ¿Cómo es que se decanta la arena y lo pesado? Porque al disminuir la velocidad acá, va a ir más lento en el desarenador y va a tener tiempo. Toda la arena, arenilla y elementos pesados, por lo menos más pesados que el agua, se van a ir al fondo. Y normalmente aquí se tiene una apertura, unas rejillas para sacar después, cuando hace falta, cuando se acumuló demasiado, esa basura, llamémosle, que entró extra al agua. Entonces el desarenador se lo coloca lo más próximo posible al ingreso del agua al canal. ¿Para qué voy a llevar arena y demás hasta más allá? Todo lo contrario, tengo que sacarlo lo antes posible. Porque esa arena y demás, se imaginan, si llega hasta la turbina esa arena, es decir, el agua viene por el canal y llega a un punto en que es la cámara de carga, y después ya la tubería y luego la turbina. Llevarse arenilla desde aquí, desde el río hasta la turbina, ¿qué pasaría con la turbina si inmerso en el agua está, por más fina que sea la arenilla? Siempre todo el río trae arenilla, por algo pues vemos nosotros todos, no solo en el Piraí, en todas partes, acumulada arenilla. Es un desgaste, ¿no?, natural de las rocas. ¿Qué pasaría entonces si eso le llega a la turbina? A ver, así como fue una buena respuesta la de Katsumi Mitsusho. ¿Qué pasaría si llego a darle a la turbina agua, obviamente en gran cantidad de acuerdo a su potencia, pero con arenilla? Está tan obvia la respuesta que no quieren decir ustedes. Va a desgastar la turbina excesivamente. Es como si fuera una lija. ¿Han visto que la lija se hace como de arenilla, las lijas? Y es para desgastar, nada más. Y eso va a hacer que la turbina dure menos, se desgaste más. Entonces es muy importante poner el desarenador. A veces hay desarenadores, más de uno, porque muchas veces en algunos proyectos se hace entrar agua de otras fluyentes hacia el canal, y bueno, conviene tener más de un desarenador. Bien, luego tenemos el canal. Hemos venido de la obra de toma, a los pocos metros, 20, 30 metros, está el desarenador, y más allá sigue el canal. Llega a la cámara de carga. La cámara de carga es como una piscina, ni más ni menos que una piscina, es decir, es un depósito de agua que, dependiendo de la potencia y de los caudales, se lo diseña para que tenga un cierto volumen. ¿Alguien tiene idea para qué puede servir este depósito de agua? Para regularizar el caudal. Para que el caudal sea constante.
Pero es que la potencia, usted sabe ya, ¿no? Que esta es la cámara de carga, hemos venido de allá. ¿Para qué sirve esta cámara de carga? Para regularizar el caudal, para que el caudal sea constante. Pero el caudal no puede ser constante nunca. Never in the cry, never. ¿Por qué? Porque la potencia que entrega la turbina o la máquina o la central es la misma que necesita la carga. En otras palabras, ya sabemos nosotros con la famosa, ¿qué famosa? Curva de carga, por decir así, que si estamos en este momento del día, es casi constante, pero si estamos aquí, la carga va a subir. Entonces no tenemos por qué este caudal tenga que ser constante. El caudal va a subir o bajar de acuerdo a lo que pide la potencia demandada. Si la potencia demandada está en la hora de pico, va a subir y después va a bajar. ¿Y cómo atiendo eso? ¿Cuáles son aquí cuál es la variable que me permite atender las subidas y bajadas de la demanda? ¿Cuál es la variable? El caudal. El caudal. A la altura depende de dos variables esta potencia. Caudal y altura de caída. El resto es constante, más o menos. Esta hay que decir 981. Entonces, no es que puedo la altura de caída esta subirla o bajarla. Necesito más potencia, lo subo todo. Imposible, ya está construido, eso es utópico, errado, ¿no? La única variable que me permite variar el caudal, la potencia es el caudal. Entonces el caudal no puede ser constante, salvo que la curva de carga fuera una cosa así, constante, pero eso no existe, una carga así. Entonces tengo que tener la opción de que sea más bien variable el caudal. Entonces, ¿para qué sirve la cámara de carga? A ver, que funcione su imaginación, porque probablemente en su perra vida han visto una central hidroeléctrica. Entonces, pura imaginación ahorita. La verdad. Inge, disculpe, un favor, ¿me puede aceptar? Estoy entrando desde mi otra computadora, estoy con problemas de señal acá. Estoy como Mauricio Suárez. Ya Mauricio Suárez tendría que poder. Pasa que algunos pues llegan. Gracias, ingeniero. Ya. Entonces decíamos, ¿para qué sirve esto? No es para mantener el caudal constante, porque no necesitamos, puesto que obviamente la demanda es variable de acuerdo a una curva de carga. Entonces, ¿para qué? Más bien, dado que tengo que seguir una curva de carga como potencia, como central, como productor de energía eléctrica, quiere decir que más bien tengo que permitir que el caudal sea siempre variable lo que le llega a la turbina, porque tengo que adecuar la P entregada a la P de consumida. Entonces, más bien,
hay una exigencia de que Q tenga que subir o bajar de acuerdo a la curva de carga. Por lo tanto, si yo tengo aquí un recipiente que se llama cámara de carga, eso me va a permitir hacer que cuando baje la carga, de un instante al otro, ahorita necesito, por decir, 5 Mira, aquí la tengo. metros cúbicos por segundo. 50. Ok. Vamos a redondear. Entonces, 173 es una constante por la distancia por 21. Valdivieso, su micrófono está ¿Por qué? Porque esta es la corriente de todo, ¿eh? creo que es Valdivieso el que tiene el micrófono. Es otro, ingeniero. Es otro, el que uno aquí me parece. Ya se ha dado cuenta. Pero parecería que está asistiendo a otra clase al mismo tiempo. Y eso me parece casi imposible, salvo que esté viendo algún video. Bueno, entonces decíamos, si estoy yo con 50 megavatios entregando, por acá, digamos, el RAN baja la demanda, tengo que bajar el caudal, que va a llegar a la turbina. Para hacer seguimiento, pero instante tras instante, no de aquí a 2 horas, instantáneamente, prácticamente tendría que bajar a ese caudal correspondiente de 50 megavatios que, digamos, bajó a 40 la demanda. Bajó en cuestión de 2 segundos. Esto me permite hacer ese juego. O sea, si aquí estaba yendo 1 metro cúbico por segundo y necesita menos carga, menor la carga, quiere decir que necesita menos caudal, no 1 metro, sino 0,90 metros cúbicos por segundo. Perfecto, va a entrar lo que necesite porque hay agua encima. Y si sube la demanda y el nivel está por encima, obviamente, de la salida de la tubería, también va a permitir su... Entonces esto nos sirve para regular el caudal en función de la potencia cuando ésta varía de un nivel a otro, pero no podría hacerlo si no existiera esto, puesto que para subir o bajar el caudal necesitaría, si no existiera esta parte, necesitaría hacerlo acá, donde empieza el canal, esa subida y bajada de caudal de acuerdo a la potencia requerida. Y eso, imagínense los kilómetros que hay aquí y para llegar hasta aquí. No, pues, me voy a quedar corto de caudal si subió la carga. Si todavía subió el caudal, tengo la información instantánea de que subió, abro la compuerta. El tiempo que lleva de ir el agua de aquí y hasta la turbina pueden ser cuarto de hora, media hora, y mientras tanto ya estoy incumpliendo, estoy entregando menos. Entonces, no es que sea una regulación con equipos aquí del caudal, sino que es una regulación que es en un modo estable, sin necesidad de ningún equipo, en la medida en que yo tenga agua ahí. No necesito cámara de carga, solo si la central, en vez de ser de este tipo, la central es mediante una represa donde aquí está el agua acumulada y la tubería parte directo de aquí hacia la casa de máquinas. Ahí no necesito cámara de carga porque aquí tengo un acumulado y no tengo kilómetros
prestamista entrega lo que él pide. ¿Ya? Pero en este tipo de centrales que... Y luego está la tubería. Parte de allá. Lo único de eso va más todavía es que el nivel del agua que está en la cámara de carga nunca esté, porque exigió más caudal y no llegó, por decir, por acá está yendo 5 metros cúbicos por segundo, pero como subió la demanda correspondiente a 5 metros cúbicos por segundo, subió de modo que necesite 8 metros cúbicos por segundo. Como decíamos, hasta que aquí le abra para que vayan los 8, va a pasar mucho, entonces va a responder aquí. Pero puede haber un problemita acá, de una pérdida por cualquier razón, y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Llegado el momento va a absorber los 8 metros cúbicos por segundo, pero como no le está llegando por el problema que hay aquí, el nivel va a ir bajando, hasta que pueda estar incluso por debajo de la tubería. Y eso significaría que cuando llegue a ese límite, entra aire. Y ya es todo un problema que después hablaremos. ¿Ya? Entonces, por eso es que esto es muy importante diseñarlo en forma precisa. Bien. Ahora sí, ya tenemos una idea más clara de lo que es los componentes civiles de una central hidroeléctrica. Cuando esta central hidroeléctrica es del tipo a pelo libre, se llama, o a flujo, no, a pelo libre, ¿cómo le llaman también? Sin embalse. ¿Ya? Entonces, vámonos a la siguiente. Vamos a hablar. Listo. Entonces, ya tenemos una idea mejor cómo vamos a trabajar en el proyecto. Vamos a tener que primero definir, por decir, aquí no se ve, pero hay un pueblito, por decirlo, por acá. Y ya escogí este río para poner la central hidroeléctrica. ¿Y por qué no si digamos el pueblo está aquí, por qué no pongo más cerquita al pueblo, que siempre es conveniente? Bueno, si pudiéramos hacer ahorita el perfil del río, veríamos que este lugar es bastante plano respecto a este lugar. Por eso aquí obtengo más altura de caída que acá, cuando el río recorre por acá, tiene menor altura de caída. Se nota, porque hay menos líneas de nivel que cruzan el río. Mientras que aquí miren cuántas líneas de nivel cruzan. Aquí estamos cerca de las montañas, digamos, y aquí estamos más planos. Eso van a aprender a interpretar. Una línea de nivel, unas curvas del nivel, ¿vale? Curvas de nivel, donde el nivel, donde la línea, donde la curva muestra un mismo nivel en todo su recorrido. ¿Ya? Eso es importante. Por eso se llaman curvas de nivel. Y eso ustedes se van a conseguir de un sitio, no importa de dónde, hay varios sitios en internet donde hay curvas de nivel y perfectamente pueden entrar al río que les pueda interesar y al pueblito que les puede interesar hacer el proyecto. Aquí vamos a mostrar simplemente un resumen de lo que hemos empezado aquí con el esquema de la central. Aquí se ve
como el canal, fíjense, aquí está como en una fotografía. El canal, la obra Osquita está obviamente que está yendo ¿dónde? Sobre la ladera. El cerro es este otro cerro. Entre estos dos cerros obviamente el canal tendría que pasar de un cerro. Aquí debe haber una especie como que se ve que hay una quebrada o un afluente al río, ¿no? Entonces pues se lo pasará por puente, ¿no? Un puente canal, y seguirá a la cámara de carga, de donde partirá la tubería hasta la casa de máquina. Y la altura de caída, que está aquí la turbina. La altura de caída entre este nivel y este nivel, el de la cámara de carga, ese es H. ¿Ya? Fíjense que entre la toma u obra de derivación, la cámara de carga, también hay una bajada. Si no, no podría ir el agua hacia la cámara de carga. A la fuerza tiene que haber una bajada. Todo está canal abierto, todo está a presión atmosférica del agua. Y aquí es lo que se llena. Eventualmente puede tener una derivación de la cámara de carga para, dice acá, para un canal de riego, por ejemplo. O sea que en este caso sería una obra hecha no solo para energía eléctrica, sino para riego también. Un segundito, por favor. Bien, entonces sigamos adelante ya para concretar un poco las ideas, ¿no? El esquemático que hemos hecho, las curvas de nivel, cartas geográficas de nivel, y aquí simplemente estamos mostrando el caso de la primera central de Son. Fíjense que aquí está la represa. Esta sí es con represa o con embalse. O sea, hay un lago que se forma. ¿Ya? Hay un lago que se forma. Y aquí viéndolo, fíjense, incluso aquí hay un canal. Se nota, ¿no? El canal. Pero este no es un canal para llevar el agua hacia la casa de máquina, hacia la cámara de carga, no. En este caso, este canal simplemente lo construyeron para recibir las aguas del nevado, porque esa es la ventaja de tener un lugar con nieves eternas, digamos, porque todo el tiempo va a estar, en función de la temperatura ambiente, va a estar deshielándose y por lo tanto alimentando este lago, este embalse. En este caso, como un embalse, es como si fuera el origen del río después de este embalse. Aquí estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar.
Y un poquito más arriba será unos 5.000 metros, ya en la parte más elevada topográficamente. O sea, este no es un ejemplo de central de pasada, como el que hemos visto. Pero ya que está, también este es un ejemplo, sí, de embalse, con embalse. Ese es el embalse, este es el lago que se forma. Prácticamente no existe un río después de esto, o antes de este embalse. No existe un río que venga con su caudal. Entra a ese embalse todo lo que pueda entrar de las nevadas, de los cerros que están a sus lados y de los canales, túneles, etcétera, que se construyó para que lo que va deshielando se vaya juntando para llegar aquí. Y lo interesante de este embalse es que, vamos a hacer un dibujito acá, en este caso, la casa de máquinas no está justo a los pies del embalse, digo, de la represa, como suele estar, sino que, además de que este embalse tiene apenas 30 metros de profundidad, aproximadamente. Entonces no es de una gran altura. Uno diría entonces, puche, irme a 4.600 metros de altura para construir, además, la primera central que construyeron para La Paz hidroeléctrica, la segunda en realidad es esta de aquí, que está a unos 40 y tantos kilómetros de la ciudad. ¿Para qué voy hasta allá si voy a obtener 30 metros de caída? Uno diría eso, porque 30 metritos, poca agua en el fondo. Pero hay un detalle interesante de esta central. ¿Y cuál es ese detalle? Ahora sí, sigo marcando con el blanco, tal vez. Digamos que aquí está la represa. Estoy haciendo una especie de esquemático. Esa es la represa, esta de aquí. Este es el embalse. Y este es el piso. Y de aquí sale una tubería. Y uno dice, oye, y aquí son los 30 metros, que es nada para obtener una buena potencia. Esta central tiene 10 megavatios. Y generalmente no es que haya demasiada agua aquí, o sea, poco caudal. Pero ¿qué han hecho entonces? Han salido con la tubería y siguiendo la ladera de este cerro a la derecha, con la tubería han bajado, por decir una cosa así. Y recién aquí está la central. O sea, aquí hay 30 metros, sin embargo, de aquí a acá hay 400 metros. O sea, han ganado la caída que necesitaban exclusivamente con la tubería que baja sobre esta ladera. Entonces, si vienes con embalse, sale de la tubería, es aquí donde se gana la altura. Normalmente, por eso que es muy atípica esta central. Normalmente las centrales con embalse se pone la casa de máquinas ahí al pie de la represa de esta. Pero en este caso, aquí es donde se gana la altura de 400 metros. Y entonces, sí, lo que no tengo en caudal mucho, lo tengo en altura. ¿Ya? Esa es la originalidad de esta central respecto a las centrales con embalse comunes.
aquí se ve que está viniendo aquí a la izquierda de la tubería, y abajo está, fíjense, la central. Entre este punto y de donde parte son unos 400 metros prácticamente. Y luego continúa. Y a partir de aquí para allá, aquí ya son, decía, 4.600 metros arriba, aquí aproximadamente, ¿no? 4.200 metros. Y ahí sigue yendo el agua y van bajando y van instalando 10 centrales aproximadamente, hasta llegar a un nivel de unos 800 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Eso en Songo. Y aquí he trabajado varios años yo. Aquí vemos, ya para que tengamos una idea, de una de las centrales viene el río. En este caso, en época de lluvias, tiene su obra de derivación, esa especie de represita que les decía que viene el río. Obviamente aquí todo el agua que viene del río parecería que se está yendo por la represa como si nada. Claro, simplemente esta obra de derivación no hace más que derivar parte del agua hacia la izquierda. Aquí están las compuertas que permiten entrar el caudal que uno requiera por acá hacia el canal. Entonces, aquí viene el río, la obra de derivación, la obra de toma de agua realmente con compuertas, ahí están para manejo de compuertas, y por acá se entra el agua al canal, y este es el canal, el inicio. Más allácito estará, o más aquí adentro puede estar ya el desarenador. Y aquí tenemos, fíjense, no es la misma, esta foto fue tomada en época de lluvias, y fíjense, en época seca. El río es este. Esta es la obra de derivación. ¿Qué quiere decir? Que el agua no está pasando por encima. Hay tan poca agua en el río que toda esa agua, mediante estas compuertas que se ven aquí, la obra de toma, toda se está entrando al canal. No deja una gota hacia allá, porque toda se la aprovecha. Y de repente no es suficiente para la potencia máxima, esta agua. No importa, porque hay otras centrales, y entre todas ya alcanzan la potencia máxima que necesita para determinadas horas. El río, de todas maneras, el agua del río, toda entera se está entrando al canal. Y puede haber, nunca me ha ocurrido en los años que he estado y que sepa yo que haya un año en que son gotas las que vienen por el río. No, que sepa yo, no ha ocurrido. Y por último, como es una ¿cómo se llama? Presentación cortita, resumida, les muestro este esquema de Songo, donde está aquí el lago de Songo. Eso es. El lago de Songo, los lugares de donde proviene el agua de otros laguitos, algunos artificiales, otros naturales, el agua llega hasta acá, va a la primera planta, y de la primera planta va a una especie de cámara de carga que tiene intermedia con esas aguas, entra un poquito más de agua con otros canalitos por estos lados, y a la siguiente planta viene de otra cuenca, y entre esta cuenca y esta viene a esta otra planta. Aquí ya estamos, fíjense aquí,
4.650, eso les dije, 4.600 sobre el nivel del mar, 4.264, 400 metros de caída. Esta otra está a 3.800, pero esta viene de otro lado, no viene con el agua de acá, viene de otro lado, de otra cuenca. Perdón, aquí no está esa otra. Yo me equivocaba, viene parte de acá y viene parte de acá. No, está la planta Tiquimane, que viene de aquí, se junta con el agua de acá y sirve para 3 unidades de esta central que se llama Otislaca, que ya está a 3.400 metros. Toda esa agua sigue para acá y entrando con otras agüetas de otros lados a esta planta de 5 unidades. Y estamos a 1.400. No, esos son kilovatios, ¿no? ¿Dónde está su altura? Porque aquí estamos casi a la altura de La Paz, de la ciudad. ¿Dónde están? Por aquí. A la izquierda, ingeniero, 2600, dice. No, megavatios, dice 21. Porque aquí están siempre a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, Botislaca, eso, al ladito del nombre. Aquí, 2.600, ¿no? 2.700, digamos, metros. No, más bajo que la ciudad de La Paz, en Cuticucho. Y la siguiente planta, fíjense que tiene 3 unidades, 2 de ellas es alimentada con el agua siempre que viene desde arriba, y una desde otra cuenca. Y aquí es donde viven los ingenieros, parte de los ingenieros, está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Luego esa agua viene acá a Sainani y estamos a 2.200 metros. Una sola planta, una sola unidad, cada una de estas es una unidad. Turbina generador, turbina generador. Chururaki, que son 2 generadores, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y a la siguiente, que está a 1.480 metros, tienen también 2 unidades. Y cuando yo trabajaba, todavía ya era nuevita, esta de acá, la Cagua. Y está a 1.190, 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y por último, está Cagua, que está a 960 sobre el nivel del mar. De aquí se acaba el camino y se acaba la energía eléctrica y se acaba todo. Y es pura selva hacia adelante. Estamos hablando de que partió del Songo de 4.600 metros y llegamos a los 960 metros. O sea que todavía habría que aprovechar en H, en esos 900, porque esos 900 es sobre el nivel del mar. Con una pequeña diferencia, que todo este recorrido lo hemos hecho en 60 kilómetros. Mientras que desde aquí hasta el nivel del mar, que este río va a entregar a otro río, el otro al otro, etcétera, va hasta la frontera con Brasil y es un afluente al final del Amazonas. ¿Cuánto debe haber hasta el Amazonas? 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Si me acuerdo, me voy a fijar. Ustedes pueden en el Google Earth, está la planta Songo, pueden partir de aquí y tener la distancia hasta la desembocadura del Amazonas. Deben haber más de 5.000 metros, 5.000 kilómetros. Mientras que en este pedacito de 60 hemos bajado
4.000 metros, mientras que para llegar a la desembocadura y aprovechar 1.000 metritos, tendríamos que recorrer más de 5.000 kilómetros. Entonces, de aquí para adelante, ya hay que estudiar que el río es muy poco pendiente. No sé si los que han estado en Trinidad, por decir el río, como eso es plano, y por eso que se inundan los pueblitos, etc. ¿Por qué? Porque el Beni está a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Y o sea que para llegar nomás a la frontera deben haber 2.000 kilómetros. Y por lo tanto quiere decir que a partir de ahí pues, es antieconómico será, salvo que se construyan centrales ya con embalse. Y el embalse, esa represa que se pone para crear una caída. Normalmente son medianas, de 50 metros a 100 metros, 150 metros, no más. Mientras que en las alturas, las caídas pueden ser 800, 500 metros, como vamos a ver en otras fotos. Bien. Y pensar que esta primera, como les decía, esta de aquí, es del 1900. Mientras tanto se han renovado la parte electromecánica. No dice acá, pero debe ser del 1930, digo. O sea, por eso, en 8 años va a cumplir 100 años esta planta. Y la última es del 1975, 1980, por ahí, esta última. Una larga vida útil. Varios trabajadores que estuvieron acá en las primeras centrales estaban desde que se inició y eran viejinos, estaban jubilándose cuando yo estuve acá. Y si ahora fuera, no sería raro que esté trabajando un hijo o un nieto en la misma central. Con la diferencia de que si antes, en mis tiempos, estamos hablando de hace 40 años atrás, esta planta tenía 120 trabajadores. Yo llegué a ser jefe de toda la planta, de todas las centrales. 120 trabajadores, entre técnicos, ingenieros de distintas especialidades y obreros, electricistas, soldadores, de todo, para hacer mantenimiento, para hacer reparación, sobre todo de obra civil, canales. Un lugar muy húmedo, continuamente el camino se derrumba, hay que habilitarlo y así. Canales que se derrumban pedazos, hay que habilitarlo. 120 personas. Ahorita esa misma central ya desde hace más de 10 años, deben haber unas 3, 4 centrales por lo bajo, que son totalmente automáticas y que se las opera desde La Paz. Cuando se quiere hacer algún tipo de trabajo en una central de operación, se trabaja desde La Paz. Por lo tanto, la central en sí no vale la pena ni visitarla. Solo se pueden ver obras civiles, la tubería, la casa de máquinas desde afuera, cerrado con candado y trabajando, porque desde otra parte se opera. Entonces han disminuido a menos de la mitad, seguramente el personal. Y de ahí que cuando yo fui un año a esta central de visita con mis alumnos, todavía tenía un conocido allá que trabajaba décadas. No, pues me trataron muy bien
tienen una especie de hotelito de la empresa donde van todos los invitados. Mientras yo estaba durmiendo tranquilo, estuvimos un día entero, pasamos una noche, mis alumnos en una cancha de fútbol con carpas se pusieron y se llevaron, pero la pasaron muy bien. Entonces decíamos, habían cursos ya para que la gente y los familiares y las familias de los trabajadores y la gente algo del pueblo, etcétera, aprendiera a hacer algún tipo de cultivos en el pequeño espacio que hay en esta bajada, porque se preveía que iban a ir ya no reemplazando gente que se jubilaba, eventualmente ya no aceptando, porque como se va automatizando, se va desprendiendo la empresa de personal. En mis tiempos se hacían turnos de 24 horas, con 3 turnos, para estar ahí al pie del cañón, aunque no tenga nada que hacer, operando y despierto y las 24 horas. Ahora ya no. Entonces han ido despidiendo, incluso gente ofreciéndoles buenas liquidaciones para que se vayan. Bien. Entonces ahora sí, nos vamos a algo concreto. De estas cosas, de aquí, de las obras, tengo una presentación con fotos de las centrales hidroeléctricas de toda Bolivia. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora sí vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a otra. Ya. Vamos a compartir. Ya, aparte de que empieza el proyecto. En una curva parece que alguien me intentó comunicarse conmigo, pero no veo nada. ¿Qué es lo primero que queremos saber para hacer nuestro proyecto? Aparte de ubicar la central en un plano, mediante esas cartas geográficas de nivel, es determinar para qué potencia va a ser. ¿Ya? ¿Y cómo hago para determinar la potencia de un pueblo que ustedes le van a hacer su central hidroeléctrica? Primero ubicando el pueblo, por decir, ejemplo muy típico, Pucará, que está a unos 30 kilómetros de Valle Grande, y es un pueblito, tiene energía eléctrica, le llega de Valle Grande, la línea, pero no importa, nosotros vamos a hacer un diseño y en el plano vamos a determinar dónde se encuentra y cuál es el río más próximo, ¿la verdad? Y ahí vamos a empezar a analizar qué necesitamos. Volviendo a la formulita famosa, ¿qué necesitamos para definir su potencia y por lo tanto la potencia del generador, de la turbina? ¿Qué necesitamos definir? ¿Hasta dónde va a alimentar? ¿Cuál es la demanda máxima de ese pueblo? ¿Cómo lo determino la demanda máxima? Haciendo un estudio de lo que va a utilizar ese pueblo con la energía eléctrica, qué cosas va a emplear. Entonces vamos a utilizar una metodología para determinar la demanda máxima de un pueblo para el año 0, para el año en que estoy estudiando, 2022. Desgraciadamente en este semestre, con datos del
del censo de 2012, porque no tenemos otro censo, recién se va a hacer en noviembre. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a prepararnos una planillita. Es teórico, obviamente, esto, pero puede ser real en el momento en que ustedes, no solo para un trabajo de grado, sino para un estudio de cualquiera de las provincias o de cualquier lugar de Bolivia, ya empiecen a entender la metodología para hacer un estudio de este tipo, o una central hidroeléctrica. Para eso vamos a compartir una planilla donde vamos a calcular en primer lugar la demanda residencial. ¿Ya? Es decir, y para calcular la demanda residencial, esta planilla también se la voy a pasar, no se preocupen. En una planilla Excel, ustedes aquí ven población. Este es de un grupo antiguo, por eso es que dice población del pueblo. Población nomás, no va a ser población de las gallinas, no, la población ya se entiende que son humanos. Es del año pasado. Aquí no van a poner esto. Basta con que pongan esto de acá. Año 1 hasta el año 20. ¿Cuál es la población del año 1 hasta el año 20? En este caso es 1191 ahí y 1468 allá. ¿Esta población de dónde la saco? Del pueblito. Si está en Bolivia, uno se va al INE. INE Santa Cruz o INE Bolivia. INE Santa Cruz, de repente hay más detalles. Y ahí ubican al pueblo y le ponen la cantidad que hay. Pero si es del 2012, lo que hay en el INE, no hay nada para el 2022. Entonces ustedes tienen que aplicar y se van al 2012, los datos de población de ese año. Es un poquito más grande. Van al 2012 y luego ahí anotan la población, digamos que es 1090, una cosa así, 1100, eso lo dice INE. Y se fijan cómo creció el pueblo entre el anterior censo al 2001, que fue en el año 2000, más o menos. Del 2000 al 2012 aproximadamente creció, y tenemos los dos datos. Del 2000 al 2012 creció. Y se fijan en qué orden creció. Creció, por decir, a 1,5. ¿Dónde está el por ciento? Vamos a suponer que creció a ese ritmo. Entre el 2000, o sea, no el anterior, sino el anterior al anterior, creció con un porcentaje de 1.5% anual. Quiere decir que al siguiente año tenía más habitantes en 1.5% cada año. De modo que llegó al 2012, y este porcentaje lo aplicamos al siguiente, o sea,
información que tienen del 2012, cuánto creció hasta el 2022. Y vamos a suponer, ¿y cómo hago esa fórmula? Población en el año población del año n va a ser igual a la población del año 0. Voy a poner 0, pero es población del año 0 multiplicado por, si no directamente, por álgebra 1 más índice de crecimiento y elevado a elevado. ¿Cómo se hace elevado? Elevado. Bueno, después no, tengo que buscar ahorita los símbolos. Tiene un sombrerito para llegar ahí, para el elevado. Ya vamos a poner elevado a n, o sea, al año que queremos. Aquí está, de todas maneras, aquí está, de este año a este. Aquí este bestia, este grupo se me escapó, entonces no le puso la formulita para calcular, para que vaya de 1.91 a 1.15, 200 y así sucesivamente. Elevado a n. En todo caso, les voy a confirmar por WhatsApp la formulita que se emplea. Entonces, de esa forma, del año 0, que es el año en que están haciendo ustedes el proyecto, el año 2022, luego va a crecer esa población con la formulita en función del crecimiento. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que muchos de estos pueblos no crecieron entre el 2000 y el 2002. Más bien, bajaron por migración. Por ejemplo, Valle Grande hasta el año 2000, más o menos, su crecimiento era negativo. Es decir, bajaba la población. Pero a partir de una cierta fecha, de cierto año, aproximadamente el 2000, 2005, por ahí, ya tenía un crecimiento positivo. ¿Y por qué? Uno, en parte porque se tuvo a partir del 1994 energía eléctrica permanente las 24 horas y podían establecer ya mejores negocios, tiendas, refrigeración, todo eso, y eso hace que la gente un poco se tienda a quedarse y no emigrar en parte. Y por otro lado, porque vino gente de otros departamentos, ya no a Valle Grande directo, particularmente de Chuquisaca. Entonces creció la población. Entonces, si pillan un pueblo que decrece en vez de crecer, hacemos pues, vamos a ser positivos y vamos a decir, por lo menos va a crecer en 1%, porque les vamos a dar energía eléctrica. Esto es hipotético, ¿no? Seremos optimistas, pero como les digo, puede que entre el 2000 y el 2012 haya crecimientos negativos, es decir, que decrece. En nuestros trabajos de grupo todos van a crecer, somos optimistas. ¿Ya? Esto después está la población, por lo tanto ya eso se lo lleva hasta el año 20. Habitantes por vivienda, eso estadísticamente se ve también en el INE, cuántos miembros tiene una familia. Y en general, un promedio son 5. O sea, quiere decir padre y madre y 3 hijos. Entonces, los consumidores potenciales, escucha, agarré un perfil malo, ¿no? Obviamente, a ver, vamos a necesitar esto,
se ha dividido para tener número de socios. Luego, ¿cómo sabemos? Dice consumo tradicional. O sea, en el pueblo, en un pueblo como, por decir, Pucará, estábamos diciendo. ¿Cómo yo sé, si no hubiese energía eléctrica, cuánto van a consumir consumo tradicional? Y eso se ve estadísticamente a muchos pueblos que ya tienen energía y se sabe que están consumiendo. Entonces uno puede detectar que en esos pueblos, ¿cuál es el promedio de consumo? Por ejemplo, en la CRE se tiene un promedio de los valles, que es donde menos es el consumo, pero de todos los valles, no tienen del pueblo Pucará o del pueblo de San Isidro o de Saipina, no tienen. Tienen de todo el sistema aislado de los valles, y eso está alrededor de 100 kilovatios hora mes. Entonces, esta es una suposición que puede ser entre 50 y 70. Eso lo vamos a dar como un dato. Y probablemente ese dato lo tengan en el INE. Pero si no había energía eléctrica en el INE, en el pueblo, el INE no tiene el dato. ¿No? Entonces, porque no puede hacer no puede poner en un documento consumirán tanto, no consumen tanto si no hay energía eléctrica. Entonces esa es una suposición, a igualdad de otros pueblos que sí tienen energía eléctrica y que consumen tanto. Por lo tanto aquí, esto es el consumo, fíjense, por kilovatio hora. Y luego tenemos el consumo tradicional ya de este pueblo, el año cero, que podría ser ya no por mes, sino por año. O sea, 51 por la cantidad de viviendas y por 12 meses. Y aquí ya tenemos el consumo del pueblo en megavatios hora año. Luego hay un índice de cobertura, es decir, una vez que tengan su central y alguien le haya construido su red, o ya tengan una red que les hizo CRE, por decir, ¿cuántos se van a conectar a la red? Si el pueblo es muy chiquito y muy pobre, no se conecta ni al 50%. Todo depende de la importancia del pueblo, de la población, del nivel de desarrollo, del nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque para determinar este factor de cobertura, generalmente se pone desde un 50% hasta un 90 o 70% a los 20 años. Pero al principio es poca la gente que se conecta porque es gente pobre, pues, y todos sus ingresos son a veces la agricultura o la ganadería, y si es solo agricultura, tienen tantas cosechas al año nada más, cuando les entra platita, mientras que la energía eléctrica hay que consumirla todo el año. Entonces es poco. Y eso también esto sí puede haber en los sistemas actuales conectados, la cobertura actual. Miren, a veces, por ejemplo, en el caso del Chaco, hicimos un estudio igual de la demanda para un proyecto de líneas y resultaba con que una vez que se
previó un transformador en tal lugar para tantas casas. El proyecto, los que hicieron el proyecto, que fue CRE, les puso lo que decía el proyecto, lo ejecutó poniéndole el transformador, por decir, de 30 kVA, de 34 kVA, 34,5 el comercial. Les instalaron sus medidores a las 20 familias, digamos, cuando todos tenían, por lo tanto, ya opción, no se les cobró más que lo mínimo. Cuando volvieron al siguiente mes, más o menos consumieron, y al año, digamos, ya había socios que directamente no consumían nada. Y como igual hay que pagar un mínimo por el activo que se instaló, no pueden llevárselo, decir, no me alcanza. ¿No? Eso puede ocurrir en ciertos pueblos. Pero en este caso nosotros vamos a tomar una cobertura de servicio que vaya desde un 50 hasta un 70% en el año 20. Y por último, tendremos el consumo total anual, multiplicando obviamente esta fila por esta otra. ¿No? Tendremos los 90. ¿Ya? Y aquí tenemos ya el consumo por año, y como la población va creciendo automáticamente en la formulita, de modo de que esto se va hasta el año 20, que va a ser, fíjense que partían en ese pueblo con 92 megavatios hora al año, aquí ya en el año 20 van a tener 210, digamos, megavatios hora año. ¿Por qué? Porque subió la población. Y por lo tanto subieron los consumidores. Estamos hablando solo de viviendas. Luego nos vamos a esta hojita 2 y resulta que ponemos en la primera fila todos esos consumos, dice consumo del residencial en megavatios hora, 92, y aquí pondríamos, 92,6. Se basta ligarlo esto con la hoja anterior, ¿no? Y voy a tener el consumo en la primera fila. Después, si uno quiere, puede poner la cantidad de consumidores residenciales. Eso no es mucho problema, que lo tenemos. Y aquí empezamos. Consumo general. Porque no solamente hogares los que consumen energía. En general se refiere a oficinas, escuelas, posta sanitaria, oficinas del Estado, ETEL, por decir, o de cotas, todo eso. Como ustedes no van a ir a hacer una encuesta como se haría en un proyecto real, entonces, por estadísticas anteriores, yo les digo más o menos el 15% del consumo residencial es el consumo general. Y ahí está multiplicado por 0,15. Cantidad no hace falta poner. Luego está consumo industrial. Ahí no se puede poner un porcentaje. O hay o no hay industria en el pueblo. A veces no hay ni una, a veces hay. En un pueblo, por ejemplo, en Mairana hay una planta de tratamiento, no es planta de tratamiento, planta del maíz, de planta que se llama planta de derivados del maíz, no me acuerdo cómo es su nombre exacto, y ahí se puede averiguar cuánto consume, para tener una idea. Pero si no tienen ninguna industria, pero pueden haber
carpinterías, industria pequeñita, ¿no? Y si no se puede averiguar, ¿y dónde puedo averiguar? Uno entra a la página de la alcaldía del lugar y ahí les muestra en su plan, en sus memoriales que hacen cada año. Ahí se sabe qué otras actividades tienen y si hay alguna industria. Por ejemplo, PIL, perdón. Claro, PIL es, no es PIL, la lechería San Javier es una iniciativa privada. Antes era estatal, pero después se hizo privada, se privatizó y está ahí, tiene un consumo. Entonces se puede saber si hay consumidores industriales o no, no importa. Luego está el alumbrado público, que generalmente es un 10% también del consumo residencial, entre 8 y 10%. En los pueblos donde haya bombeo de agua, porque algunos pueblos directamente para distribuir en la población, el agua se distribuye es por gravedad, que de algún río cercano que pasa por el pueblo se capta, como para la central, se capta mediante unas obras y canales y luego tuberías se reparten. Entonces ahí no consumen agua, energía eléctrica para nada. Pero puede haber, en el Chaco particularmente, y en algunas poblaciones, agua como la de Santa Cruz, del subsuelo. Entonces igual hay que averiguar si existe y con la alcaldía respectiva y tener una idea de cuánto puede ser el requerimiento de energía. En el caso de que no se pueda tener ese dato, le pueden poner un porcentaje o si no hacer un cálculo teórico. Aquí se hizo un cálculo, solo que no lo pusieron en esta planilla. Pero depende de eso. Otros, si escribieran granjas, por ejemplo, lecheras, etcétera, que con energía eléctrica, no que sea puramente manual. Y por lo tanto vamos a tener ya, además, una vez que la energía sale de la central, pierde por dos razones. Se pierde toda esa energía que sale de la central, se pierde. Uno, porque un pedacito se lo llevan los ladrones de energía. Sabemos eso, que en las ciudades, en todas partes, hay gente que se conecta directamente de la línea o bypassea el medidor y está robando energía. Pero sobre todo hay deudores, a menudo hay deudores, pero sobre todo hay pérdidas técnicas. Sabemos todos que las pérdidas técnicas son sobre todo por efecto Joule, porque producen calor al recorrer el amperaje en las líneas de media tensión y de baja en las redes. Entonces se puede poner las pérdidas ahí. Que aquí un poco yo la veo, en este ejemplo, las veo bajas. Pero por lo menos yo creo que aquí pueden poner un 8%, un 10%, depende de dónde esté ubicada la central, pero ya desde ya en la línea de la central y el pueblo, digamos que son 30 kilómetros, ya van a haber pérdidas técnicas y otras pérdidas. Estos son porcentajes. Aquí es el total. Y por último, ya se suman todas las energías. Energías, en este caso, consumidas en total, más lo que se pierde. Y en total viene a ser eso. Tengo, por lo tanto, y ustedes ya están capísimos en el tema de curva de carga. Yo sé que este pueblo tiene
lo calcularon antes, o más bien lo van a hacer contemporáneamente. Cuando hagan esto van a hacer la curva de carga y va a resultar con que no van a poder hacerlo. Solo tienen este dato. Ni este dato no tiene. La curva, la demanda máxima tampoco la tiene. Porque aquí estamos hablando solo de energías. Por lo tanto, de la fórmula tenemos solamente energía eléctrica consumida. ¿Y cuál es esa energía eléctrica consumida en esta regla? Me falta la potencia máxima y 24 horas. Tengo dos incógnitas. Tengo la P, que tampoco lo sé, y tengo el factor de carga, que tampoco lo sé porque no lo tengo, no me es suficiente la energía eléctrica calculada para decir cuánto va a ser el factor de carga o cuánto va a ser la potencia máxima. Entonces ahí yo tengo un conflicto. Dos variables desconocidas y una variable conocida, que es la energía eléctrica consumida. ¿Qué hago? Defino esto. Factor de carga. Como una variable ya la defino como una variable independiente y digo cuánto va a ser. En este caso un 0,24. ¿Y de dónde saco eso? Igual que en el caso del crecimiento, igual que en el caso de aquí del consumo mensual, lo puedo definir si conozco el factor de carga de otros pueblos similares. No vamos a comparar San Ignacio con un pueblo con el altiplano, por decir, de la misma potencia. No, son muy distintos. El factor de carga va a ser distinto. ¿Se acuerdan de que hablamos de eso? Lo único que nos queda es que ver si hay en INCRE hay un factor de carga de cada uno de los sistemas aislados. De ese factor de carga, la mayor parte tiene que ver con la ciudad y capital de las provincias. Entonces, lo que va a dar refleja, sobre todo, por ejemplo, si es de los valles, va a reflejar el factor de carga sobre todo de Valle Grande, de Comarapa y de ¿cómo se llama? Samaipata y de Mayana. Pero de un pueblito como Pucará no hay ese dato. Entonces, si de esos pueblos totales 0,50 y tantos el factor de carga, de los pueblitos es mucho menor, su curva es mucho más puntuda, se utiliza mucho más energía en este horario. Y por eso es que entre 0,20 y 0,30. O sea que estamos fijando el factor de carga en comparación con otros pueblos similares. ¿Cuál es la incógnita? En este caso tengo esto calculado, tengo esto asumido de otros proyectos similares, por lo tanto la única incógnita que tengo es esta de aquí, máxima, por 24 horas. Entonces acá voy a poner, poniendo ya el factor de carga que conozco, que está en esta línea, conociendo la energía eléctrica consumida, solo que de un año vamos a hacer directo aquí, que es este valor de acá, energía consumida, y por lo tanto obtendré la potencia máxima que se da en un día de un determinado, de un determinado día del año, que en este caso resulta 79 kilovatios. Y en función de las otras, igual esto con la fórmula, lo voy a arrastrar,
De modo que el primer año voy a tener 83, por decir, kilovatios de potencia máxima y 158 el año 20. ¿Ya? Voy a obtener. Y recién, teniendo más o menos el factor de carga, teniendo, por lo tanto, el factor de carga nos dice la forma, y por lo tanto, teniendo ya la potencia máxima, puedo trazar su curva de carga. Y ahí tienen el espejo de lo que va a ser su consumidor. Y antes de que nos vayamos del día, vamos a entrar además aquí podemos trazar las curvas de cargas del año 0, del año 10 y del año 20, que es lo que podemos, puesto que tenemos una planilla. Y otro dato importante. ¿Se acuerdan de la fórmula? Potencia igual 981 por Q por H por N y por el rendimiento. La H la hemos definido con las cartas geográficas, con las curvas de nivel. Inicialmente, lo hemos definido inicialmente en tal lugar. Eso puede modificar durante el proyecto, esa H. Porque podría ser que con esa H la potencia que ustedes encuentran con la turbina no sea suficiente para su demanda máxima, que ya está definida. Ya la calcularon. Entonces, ¿qué hago? No voy a aumentar caudal artificialmente. Busco otro lugar con mayor H. En el mismo río. ¿Ya? Pero lo que nos está faltando es esta curva. Esta es la curva de caudales que yo les voy a dar a cada grupo. Es decir, esta es una curva universal. Esta yo no la he inventado, simplemente he comprobado con estudios que se han hecho. Esta curva es una curva de un río pequeño general, donde resulta que es una curva que me dice ¿qué es lo que me dice esta curva? Me dice que aquí están los caudales y aquí en porcentaje el tiempo, es decir, las 8.760 horas, 100% de horas aquí está en este caso, 100% de horas. Me está diciendo que, por ejemplo acá, el caudal es de 3 metros cúbicos por segundo, y aquí vamos a suponer que es el 5%. 5% del año, de las horas del año, el caudal en ese río es de 3 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir 5%? A ver, ¿cuánto es 5% de 8.760? 5% de 8.760. 438. ¿Cuánto? 438. 438 horas. Quiere decir que 3 metros cúbicos por segundo durante 400 horas, digamos, del año, porque ese es el dato de aquí. 3 metros cúbicos han circulado durante esas 400 horas en el año.
Por eso esta curva es así. O sea, mientras más tiempo mientras más tiempo tiene un caudal aquí, al punto de llegar a un 100%, se puede decir, y sería, ¿cuál es el caudal que... ahorita vamos a ver, ¿cuál es el caudal que en el 100% del año todo el año, ¿qué caudal tiene este río? O sea, más o menos, por decir, 0,2 metros cúbicos por segundo, es decir, 200 litros por segundo. Todo el año. Así se interpreta esta curva. O sea, este río va a tener 0,2, o sea, 200 litros por segundo, 0,2 metros cúbicos por segundo, siempre va a haber agua. 8.760 horas. Pero 3 metros cúbicos por segundo, solo 400 horas. Y 7 metros cúbicos por segundo, o sea, lo máximo posible en ese río, un turbión, pues que le va a durar, ¿cuánto? Cuarto de hora, digamos, media hora. Después nunca más. ¿Se entiende, no? Y así es de todos los ríos, en realidad. Y no es que cuando hablamos aquí, ¿cuál es, por lo tanto, el caudal? Más bien, a ver, ¿cuál es el caudal que nunca voy a dejar de tener? Es decir, que siempre va a haber en ese río, en época de sequía, en época de lluvias, lo que sea. 0,2. Eso me determina esta curva. ¿Y a mí qué me interesa con mi proyecto? Quiere decir que 0,2 es el máximo caudal que voy a poder utilizar si quiero tener energía las 24 horas de todo el año. Que mi central nunca va a dejar de trabajar por sequía, porque aunque sea en sequía va a tener sus 200 litritos de metros cúbicos, digo, de litros por segundo. Por lo tanto, mi proyecto, si quiero tener energía eléctrica todo el año, tiene que ser máximo de 200 litros por segundo. Y con ese caudal va a alcanzar para llegar a la máxima demanda. Ya no depende del caudal. En ese caso, si quiero tener 100% del año energía, tengo que tener eso. Tengo que poder utilizar menos de los 200 litros. Entonces, si me falta, tendré que aumentar la altura. Quiere decir que iré a mi río de nuevo, con mi mochila, topógrafo, geólogo, ahora más arriba hay más caídas, quién sabe, más accidentado, ya, eso se ve, obviamente, en nuestro proyecto no vamos a ir físicamente, pero nos vamos a desplazar a las alturas para tener mejor caída. Ahora, hay proyectos que uno puede decidir, no, pues voy a trabajar con 3, por lo tanto mi potencia va a ser más del triple que voy a poder producir, solo durante 400 horas. ¿Cuántos meses es eso? Con 3 metros cúbicos, ¿cuántos meses? Más o menos. Hemos dicho que son 400 horas dividido 24, ¿no es verdad? Horas. 400 entre 25 son 5 días. No, ahora 5 días. Si me meto a hacer con esta curva con 3 metros cúbicos. 5 días voy a entregar la máxima demanda.
Realmente uno tiende eventualmente a estar por acá para tener más horitas o más acá de trabajo todo. Eso puede hacerse cuando yo necesito, por decir, a ciertas horas nomás trabajar con esta central, porque hay otras que van a trabajar el resto. Me resulta tan barata esta central que con que trabaje 20 horas al año, ya en la hora de pico ya estoy bien. Pero obviamente nosotros, como académicamente y como cualquier enfoque que uno pretenda hacer de un proyecto, siempre pretende que trabaje por las 24 horas. Esta curva yo les voy a pasar con unos valores de un estudio mundial que se ha hecho sobre ríos, donde cada grupo va a tener un factor que le va a multiplicar a este valor. Si no me equivoco, en la curva que yo les paso aquí es 32. O sea, 32 metros cúbicos por segundo en la riada, aunque no dura nada. Y eso va bajando, de modo que la curva es la misma. De modo que aquí resulta ya no tan pequeño como acá. Le voy a dar un factor para que ustedes lo multipliquen y cada uno va a tener una curva distinta. Para que cada uno trabaje con una curva y no se estén copiando, ¿no?, las curvas y los datos no sean los mismos. ¿Ya? Ya tenemos de la P, tenemos la potencia máxima, por lo tanto ya mi cabeza está, las obras que tengo que construir tienen que ser para una potencia que cubra la demanda máxima. Y 2, tengo el caudal mínimo, el caudal que me va a permitir producir durante todo el año. Y luego ya, con esos dos valores definidos, entro a escoger tamaño de turbina, generador, diámetro de diámetro de la tubería, el canal, para 200 litros por segundo, un canalito, de repente basta 30 por 15 de alto. O en su proyecto, porque escogieron una ciudad un poquito más grande, un pueblo más grande, por ahí les da que van a emplear 1,5 metros cúbicos por segundo. Ya el canal se hace más grande, la tubería se hace más gruesa. ¿Ya terminó? Y así sucesivamente. Tenemos esa visión. Obviamente un proyecto real, lo repito muchas veces, lo hace un equipo no solo de ingenieros eléctricos y electromecánicos o ingenieros eléctricos y mecánicos, sino un equipo vasto que involucra ingenieros civiles, estructurales, ingenieros geólogos, hidrólogos, etc. Así que no se hagan ilusiones. Pero con un proyecto como este, hecho correctamente, ustedes van a tener idea hasta de las obras que se van a construir, qué dimensiones van a tener. Pero siempre nos va a faltar a los ingenieros que no somos de esas áreas el estudio geológico y el estudio hidrológico, y si con ese suelo la cámara de carga ahí en el cerro va a aguantar, etc. Bien, entonces hasta este jueves yo les voy a pasar este modelo de cálculo y el del pronóstico. Tengo que hacer algunas correcciones, este fue de un grupo y se la voy a pasar. Bueno, nada más por hoy, y es hora, cabalito, según lo planeado. Entonces, vamos a dejar de compartir antes de todo. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a tomar, pongan sus carotas
ante la pantalla los que tengan y vamos a tomar lista.